Higuera. Higueras, Juan Francisco Correa Higueras, estudió filosofía y teología en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Luego orientó su maestría hacia los estudios de historia de la Orden de Predicadores en la época contemporánea, trabajando particularmente sobre las redes e intercambios de religiosos entre Francia y Colombia, en el marco de la restauración de la provincia colombiana. A este tema dedicó su memoria de maestría en la Universidad de la Sorbonne en París y en el Instituto Católico de París, en sus escuelas de historia y de teología respectivamente. Actualmente prepara su disertación doctoral en las mismas instituciones y disciplinas. Ha sido catedrático en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y de Medellín y en la Universidad de Boyacá. En la actualidad trabaja en varios proyectos de historia dominicana en América Latina y en Europa. Bueno, muy bienvenido, Juan Francisco, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya sos parte de la red, de la amplia red que estamos formando en las Américas, que tiene este objetivo de lograr espacios de intercambio, de compartir nuestros trayectos de investigación, eh, y de entusiasmarnos y alentarnos en esta disciplina de la historia que tiene, ¿no?, estas múltiples finalidades, ¿no?, pero sobre todo una que es esta gestión de la memoria que nos aporta caminos de identidad, que nos aporta eh, comprensión del presente, sobre todo, ¿no? Así que bueno, bienvenido y muchas gracias. Tienes la palabra, Juan Francisco. Cintia, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al instituto eh, y bueno, también a todos las otras personas que hacen parte de esta red de investigadores en historia de la Orden Dominicana. Es en realidad para mí una alegría poder compartir con ustedes desde París, donde estoy trabajando y viviendo, y a pesar de que ya haya caído la noche acá y de que ya sea casi la hora de ir a dormir, pero es más la alegría que me impulsa a compartir con ustedes. Como tú lo dijiste, pues yo trabajo sobre todo el tema de la restauración de la Orden Dominicana en Colombia en la época contemporánea. Inicialmente empecé trabajando sobre todo sobre un hecho muy concreto que fue unos 10 años de una misión de unos dominicos franceses en Colombia en los años 40, 1940. Encontré muchos documentos aquí en París, en Bogotá, en Roma, pero bueno, eso pues me abrió perspectivas, sobre todo para trabajar, digamos, un poco más ampliamente el tema de la restauración dominicana en Colombia, eh, en la que ya no van a intervenir solamente dominicos franceses, sino italianos incluso y franceses, naturalmente. Para el día de hoy yo he preparado un texto que creo que eh, leeré y haré algunos comentarios. Espero que mi intervención dure alrededor de 45 minutos y pues espero también poder al final responder preguntas, compartir, recibir observaciones, críticas, comentarios que también pueden alimentar mucho, sobre todo porque este es mi tema de investigación para mi doctorado, entonces pueden también, digamos, iluminarme sus comentarios. Voy a compartir la pantalla. Perdón. Creo que ya están viendo, ¿cierto? He querido, como ustedes lo vieron en el afiche, darle a esta participación el título de La Restauración Dominicana en Colombia, un espacio de intercambios y construcciones transatlánticas en la primera mitad del siglo XX. Es importante hablar de construcciones transatlánticas, es algo casi, digamos, una verdad de perogrullo para una orden transnacional como es la Orden Dominicana. A veces creemos que solamente, por ejemplo en Colombia, que solamente fueron los españoles los que vinieron a Colombia, que solamente tuvimos esta influencia ibérica, pero cuando nos acercamos a las fuentes podemos ver que hay muchas influencias francesas, como ya lo mencionaba, hay también influencias italianas, y que no son influencias que se limitan solamente a la fundación de la orden o a un momento histórico de restauración, sino que por la naturaleza transnacional de una orden como la dominicana, pues son intercambios que se dan permanentemente
en la historia de una provincia, por muy colombiana que sea. Em, Entonces, bueno, si la orden había florecido, la orden dominicana había florecido en Colombia, lo había hecho entre los siglos XVI e inicios del siglo XIX. Hasta entonces, esta había contado con numerosos efectivos, con instituciones de prestigio, como la Tomística o los Estudios Generales de Santa Fe, Tunja y Cartagena, así como centros doctrinales de gran influencia. Su obra cultural y evangelizadora no era menor. De ahí emanaba la influencia que podía ejercer sobre las sociedades en donde se había implantado. Los dominicos fueron sin duda actores centrales en el desarrollo de la cotidianidad de la vida colonial neogranadina. Esto, en noviembre de 1861, es ya parte de la historia. De los 75 frailes expulsados o recluidos en sus conventos, solo 10 logran regresar al claustro en 1881 para restablecer materialmente su vida conventual. Luego, otros frailes se unen a esta empresa. Y es a partir de 1881 cuando empieza la empresa de la restauración dominicana, que a partir de la fuentes he podido yo, digamos, periodizar en tres grandes segmentos. Un primer segmento que va desde 1881 hasta 1910, que yo he querido llamar la restauración material, porque es el primer momento en el que estos religiosos van a tener que recuperar sus iglesias, recuperar sus edificios conventuales, recuperar las escuelas, todo desde el punto de vista material. Una segunda etapa va de 1910 a 1940, que es la restauración simbólica o la restauración del capital simbólico. Son 30 años en los que la provincia de Colombia va a querer ganar de nuevo un peso simbólico, una influencia social que había tenido antes de la exclaustración del siglo XIX. Y una tercera época, que va de 1940 a 1965, que yo he querido llamar la restauración del carisma dominicano, porque es ahí cuando intervienen estos dominicos franceses y cuando pues se hacen muchas preguntas en la provincia sobre lo que significa la autenticidad de la vida dominicana en Colombia y la autenticidad del carisma sobre todo. ¿Somos verdaderos dominicos o no? Esa es la gran pregunta que se hacen en aquella época. Como ustedes lo ven, son tres, digamos, periodos que yo he dividido no solamente de manera arbitraria, si hay un poco de arbitrariedad, pero también sobre todo es sobre la base de las fuentes. Entonces quisiera empezar con la primera etapa de la, bueno, perdón, no les había mostrado, ahí están como las tres grandes etapas. 1881 empieza la primera etapa, 1910 empieza la segunda etapa y 1940 empieza la tercera etapa. Eso era lo que les estaba comentando. Les quisiera hablar entonces en primer lugar de la primera etapa de la restauración, que se circunscribe entre los años 1881 y 1910. Ahí ustedes pueden ver 3 de los 4 primeros conventos que se restauraron: el convento de Villa de Leyva, de Beato Martín de Porres, el convento de Santo Domingo de Tunja, lo tienen en la mitad, y el convento de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe de Bogotá. También está el cuarto convento de Chiquinquirá, de Nuestra Señora del Rosario, que ya mostraré fotos más adelante. En esta primera etapa se realiza la restauración material, es decir, la restauración de los efectivos, de los religiosos y de la vida regular dentro de los claustros. Para ello se restablecen las comunidades en los pueblos de Chiquinquirá, y de Tunja en 1881, y luego en Santa Fe y en Villa de Leyva en 1883. Es decir, que la primera etapa en el restablecimiento de la orden pasa necesariamente por el restablecimiento de sus conventos, entendidos estos no como los edificios o las instituciones, sino como la reunión de los religiosos con el propósito de llevar una vida regular según el ordenamiento jurídico dominicano, perdón. Al fin y al cabo, la reunión de dichos religiosos es el fundamento para luego, según las leyes canónicas, erigir las casas religiosas y después la provincia como conjunto de comunidades conventuales.
En este sentido, se da por sentado que la restauración material precede a aquella jurídica, la cual se logra en 1903 para el convento de Tunja, en 1905 para el de Bogotá y en 1909 para el de Villa de Leyva. Como un conjunto, la provincia es restaurada jurídicamente el 10 de junio de 1910. Ahora bien, dicha restauración no estuvo desprovista, y aquí viene, digamos, uno de los elementos centrales de esta exposición, no estuvo desprovista de intervenciones internacionales o de intervenciones extranjeras más bien. Em, para esta primera etapa, 1881-1910 de la restauración material, em, hay varias intervenciones por parte, ya sea de la orden en Roma, por parte incluso de la sede apostólica, es decir, de lo que llamaríamos cotidianamente, de manera un poco divulgativa, de intervención del Vaticano, y también hay intervención de religiosos españoles. Ahí vemos ya que esta primera etapa, que es de restauración material, recibe influencias, digamos, de tres partes distintas: España, Roma y de la orden también en Roma. Las dos comunidades restablecidas en 1881, según lo relata uno de sus promotores, Fray Buenaventura García Saavedra, se reparten el grupo exiguo de los 11 frailes restauradores. Con la apertura de las casas de Villa de Leyva y de Bogotá en 1883, el número de efectivos aumenta temporalmente para el conjunto de las comunidades, situándose ya en 22. Sin embargo, estos números varían constantemente por varias razones, ya sea por la muerte de los religiosos sobrevivientes a la exclaustración, ya sea por la dificultad de reincorporarse a los claustros a causa de, de las responsabilidades en beneficios parroquiales confiados por prelados seculares, o por el hecho de abandonar definitivamente la orden. Además, el proceso de reclutamiento de nuevas vocaciones se hace difícil, de manera especial a partir de 1887, cuando los protocolos de formación se hacen más rigurosos bajo la autoridad de un nuevo maestro de novicios, el español Fray Cipriano Sáenz de Buruaga. Ahí vemos una intervención clara. Si se quiere restaurar la provincia de Colombia, no va a ser solamente sobre la base de los efectivos colombianos, sino que de Roma van a controlar esa restauración para que sea, entre comillas, auténticamente dominicana. Para eso envían un maestro de novicios español que pueda formar a los colombianos como verdaderos dominicos según estos parámetros, ¿no? Yo, excúsenme que ponga tantas comillas con tanta frecuencia, pero pues me parece que es importante hablar de estas comillas porque ya lo veremos más adelante, hay diferentes regímenes del ideal dominicano. Esa va a ser una de las grandes conclusiones de la intervención de esta noche. Esto significa que la consolidación de las comunidades se realiza de manera lenta. Voy a pasarla, ahí están los que intervienen en esta restauración. Hago una pausa. En la parte izquierda ustedes pueden ver que en medio de todos estos frailecitos hay uno sentado, de cabello se le alcanzan a ver un poco rubios, con cerquillo. Ese es el maestro de novicios enviados desde España. Yo creo que las fisionomías se alcanzan a ver la diferencia con los colombianos. Ahí está un español en medio de colombianos. Y en la parte derecha tenemos aquí, no sé si alcanzan a ver, vestido de hábito episcopal. Es el enviado apostólico de la época, Giovanni Battista Gnozzi, un gran, interviene hasta más no poder en la orden, en la restauración de la orden. Es enviado del Papa y tiene poderes apostólicos, entonces va a intervenir en todo, incluso en las asignaciones, en las casas que hay que comprar o no hay que comprar. Luego está a mano derecha el padre Buenaventura García, el primer gran promotor de la restauración. Abajito está el padre Saturnino Gutiérrez, segundo gran promotor. Y en la parte inferior derecha está Fray Vicente María Cornejo, otro español enviado también para, digamos, poner al margen esta restauración.
Se va ganando poco a poco la estabilidad con todas estas intervenciones de Roma, como les digo, o de España, se va ganando poco a poco la estabilidad de la provincia y en 1907 de cierta manera se canta victoria porque ya se ha alcanzado el número tanto de conventos como de religiosos para poder decir que se va a poder restaurar jurídicamente la provincia. El decreto que oficializa dicha decisión es emitido en Roma con fecha de 10 de junio de 1910 y confirma la existencia de los conventos canónicamente erigidos, bajo los patronazgos siguientes: Santo Rosario en Santa Fe de Bogotá, Santo Domingo en Tunja, Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, y Beato Martín de Porres en Villa de Leyva. La provincia se ve así jurídicamente restaurada, es decir, su constitución interna está en regla con lo prescrito por el derecho de la orden. A saber, ya es considerada como una asociación normal y estable de frailes bajo el régimen de un prelado ordinario. Y esto es supremamente importante, porque desde el momento en que hay una restauración jurídica, la provincia adquiere una autonomía a nivel administrativo, es decir, para tomar sus propias decisiones a nivel administrativo y también para elegir sus propios superiores. Es decir, es como, de cierta manera, como alcanzar una mayoría de edad. Y esto va a ser importante, porque si desde el 81 hasta 1910 ha habido intervenciones, como yo les decía ahora de manera muy rápida, pero por ejemplo las intervenciones del nuncio del enviado pontificio Giovanni Battista Agnosi, fueron intervenciones arbitrarias. A partir de 1910, cuando se gana esta mayoría de edad, excúsenme la analogía, eh, ya digamos, va a haber menos intervenciones o las intervenciones van a ser un poco más controladas. Ahora bien, si las dificultades mayores para el restablecimiento de la provincia se encuentran en el campo de la recomposición demográfica de los religiosos, pues de ello depende la constitución de las comunidades conventuales y de la provincia en general, también se presentan dificultades de otro orden, provenientes esta vez de las autoridades jerárquicas de la Iglesia. El caso más significativo a este respecto es el de la intervención de los delegados apostólicos y enviados especiales del Papa para el país, como lo son los prelados Juan Bautista Agnozzi y Antonio Sabatucci. Agnozzi ya les he hablado de él. Además de sus oficios diplomáticos, ambos ejercen función de visitadores extraordinarios de regulares, título bajo el cual pueden intervenir directamente en la reorganización de las órdenes religiosas. La intervención de Agnozzi en la restauración de la provincia es de gran importancia, puesto que debido a sus atribuciones como visitador de religiosos, puede emitir las dispensas necesarias para la celebración de elecciones y de reuniones capitulares por parte de los religiosos dominicos, a pesar de no satisfacer todos los requisitos constitucionales para ello. Es decir, Agnozzi o la intervención del enviado apostólico es de cierta manera, como en el mito de Fedro de Platón, es un remedio, pero a la vez es como un veneno. Remedio porque va a subsanar, digamos, dificultades de la provincia, como por ejemplo de hacer capítulos a pesar de que no tengan condiciones legales para hacer capítulos. Él va a subsanar eso de manera rápida, pero va a ser también, digamos, veneno de cierta manera porque va a meterse mucho. Es lo que sucede en 1883 y en el 87, cuando él mismo preside los capítulos provinciales, en los que resulta elegido Fray Saturnino Gutiérrez como superior provincial. Ahora bien, si sus provisiones son útiles desde el punto de vista procedimental, dada la ausencia de comunicaciones rápidas y confiables con Roma, lo que permite a la vez la consolidación progresiva de la institución dominicana, sus intervenciones se tornan cada vez más frecuentes, lo que es percibido por los religiosos como una vulneración a la exención de la que se prevé gocen las órdenes religiosas. Dos ejemplos ilustran esta intervención excesiva. Primero, el hecho de que este enviado apostólico permita que los religiosos, así no vivan en el convento, puedan votar en una elección para el superior provincial, lo que precisamente quiebra un poco la democracia dominicana en la época. ¿Por qué? Porque estos religiosos deberían estar en sus conventos y este Agnozzi permite que ellos fuera de sus conventos, porque están atendiendo parroquias, envíen sus votos a la distancia. Es problemático.
porque no permite que se incorporen a sus comunidades y que trabajen para ellas, sino que como él es también delegado apostólico, prefiere que estos dominicos sigan fuera del claustro porque atienden parroquias y eso pues de cierta manera le conviene al enviado apostólico. Y otra intervención, y ya con esto termino esta primera parte, otra intervención es que eh, em, en el año 87 vuelve él a presidir, algo que es irregular, el capítulo provincial, lo que produce que se den nuevas intervenciones de Roma, esta vez no de la Santa Sede, sino del maestro de la Orden Dominicana, y que el maestro de la Orden, que en el momento es uno español, el de español La Roca, empiece a intervenir también frecuentemente, nombrando él mismo los superiores para la provincia. Bueno, a manera de conclusión, espero no haya sido muy enredado porque estoy haciendo muchos comentarios, pero a manera de conclusión, esta primera etapa ve la restauración material, pero al mismo tiempo ve una confluencia de intereses, como les decía, españoles, romanos provenientes de la Santa Sede y romanos provenientes de las jerarquías de la orden, lo que genera, digamos, una inestabilidad administrativa en la provincia, pero que al final, de una manera u otra, va a lograr la restauración jurídica en 1910. En 1910, como les digo, se ha superado ya esta mayoría de edad de la provincia, se gana autonomía y los superiores consideran que ahora lo importante es empezar a recuperar el capital simbólico de la provincia. Y esta etapa de la recuperación del capital simbólico se va a desarrollar entre 1910 y 1940. Una vez consolidadas las bases materiales de los conventos, entendidos estos como la reunión y vida común de los frailes, se procede a la restauración de ciertas instituciones propias del carisma dominicano, como es el caso de algunos colegios y del santuario de Chiquinquirá. Son instituciones que se inscriben dentro de la bipolaridad apostólica de la provincia colombiana. Eso es algo propio de la provincia colombiana y de algunas provincias latinoamericanas, la cual está constituida de dos elementos. Un lado de apostolado educativo y el otro orientado a la promoción de la devoción mariana. Dichos polos conocen una nueva etapa luego de 1910. Voy a omitir la parte de la búsqueda del restablecimiento del apostolado educativo porque si bien es una tarea que se toma en serio, tal vez no es la tarea más importante en esta segunda etapa. Me parece que las energías de los religiosos dominicos en Colombia en esta segunda etapa están consagradas sobre todo a recuperar o a promover la devoción mariana que ya tenían desde el siglo XVII en Chiquinquirá. El énfasis de la devoción mariana que la provincia experimenta en este periodo se puede explicar en parte por la favorabilidad que para ellos se encontró en las políticas de la alianza intelectual entre la Iglesia y el Estado, en el marco de la hegemonía conservadora, una hegemonía que va de 1884 a 1930. Alberto Ariza, en su monumental obra historiográfica Los Dominicos de Colombia, atribuye a Fray Vicente María Cornejo, español, panameño, pero perteneciente a la provincia de España, entonces maestro de novicios en Chiquinquirá, la idea de promover la coronación de la Virgen como reina de Colombia. El anuncio se hace por primera vez en la fiesta litúrgica del 26 de diciembre de 1895, a la cual asisten Cornejo, además de Cornejo, 4 hijos más de la provincia de España: Fray Cipriano Sáenz de Buruaga, superior provincial de los dominicos en Colombia en la época; Fray Pascual Cabello, prior del convento de Chinquirá, también español; Fray José Domingo Martínez, visitador general sobre las provincias latinoamericanas, sobre las provincias de América Central y Meridional; y Fray José Rafael Méndez, secretario de ese visitador. Los dos últimos realizan la visita de la provincia de Colombia luego de haber hecho lo respectivo en México y de haber allí tomado parte en las festividades de la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe. La presencia de estos religiosos españoles en Chiquinquirá estaría a la base de la idea de pedir la coronación canónica de la Virgen, la cual a su vez hace parte de un movimiento más amplio en el plano internacional, en el cual encuentra sus orígenes en España. Allí empiezan a verificarse, en España me refiero, numerosas coronaciones de imágenes marianas a partir del año 1881,
En Francia se había empezado un poco antes, en 1860, y se extiende desde allí a México, Guatemala y Colombia y otros países de América del Sur. Dichas coronaciones constituyen eventos simbólicos que hacen eco a la respuesta católica reaccionaria canonizada por Pío XII y sus documentos simbólicos de 1864, la encíclica Quanta Cura y el Syllabus Errorum que estaba anexo a esa encíclica. Además, los dominicos españoles se suman a este impulso devocional, promoviendo la creación y el fortalecimiento de cofradías laicales del Rosario a lo largo y ancho de las naciones hispanoamericanas a finales del siglo XIX. La preparación para la coronación de la Virgen chiquinquereña se hace por medio de un periódico que se llamará La Rosa del Cielo y cuya circulación se inaugura en febrero de 1899. La solicitud es hecha oficialmente a la Santa Sede en 1908 y, y finalmente termina aprobándose en 1910. Pero la ceremonia no es materializada sino hasta el 9 de julio de 1919 en el marco de la celebración del primer centenario de la independencia del país. Fíjense cómo este tema de la recuperación del capital simbólico de la orden coincide y es de cierta manera instrumentalizado por las élites políticas del país para servir de elemento de cohesión y de creación de identidad. Sobre esto hay unos documentos muy interesantes, unas reflexiones de Santiago Castro Gómez, que habla de los regímenes de colombianidad. La Virgen de Chiquinquirá es coronada en el 19 porque el 19 es el primer centenario de la independencia, es el primer centenario de la nueva república y pues va a ser esta Virgen un elemento importante para hablar de identidad de lo que es ser colombiano. De esta manera, el culto, aquí vemos a la Virgen coronada, vemos el santuario de Chiquinquirá y en la parte de arriba una acuarela de mediados del siglo XIX del pueblo de Chiquinquirá. De esta manera, el culto mariano es incorporado en ceremonia civil y religiosa al aparato ideológico que busca la definición y consolidación de la identidad colombiana. La proclamación de la Virgen como Reina de Colombia, según las palabras del himno litúrgico compuesto para la ocasión, sirve de ritual para consagrar la unidad nacional y la normativización de los criterios de un régimen de colombianidad. Luego, unos años más tarde, en 1927, el templo de Chiquinquirá se eleva al rango de basílica por decreto de Pío XI y los registros sobre el comportamiento, los registros sobre la administración del convento de Chiquinquirá permiten ver que los fieles van creciendo. Los fieles van creciendo en Chiquinquirá, los peregrinos. Esto digamos que es entendible desde el punto de vista de el aumento demográfico en el país, pero Chiquinquirá no es un pueblo que crezca mucho y el hecho de que sí crezca la población del país y de que más o menos, según los estudios demográficos de la época, de que más o menos también el número de católicos se vaya multiplicando proporcionalmente, impacta mucho el santuario de Chiquinquirá, porque van a ser muchísimos los fieles que van a incrementarse. Es así como si en 1933 se repartían 120.000 hostias al año en Chiquinquirá, en 1948, es decir, 15 años después, se van a repartir 200.000 hostias. Es decir, se habla de un incremento en 15 años de 70.000 hostias. Ahora bien, las hostias repartidas no son el número total de peregrinos. Sabemos que los que comulgan son un número menor, no sabemos en cuánta proporción, pero son un número menor de aquellos que pueden, que asisten a la peregrinación. Todo esto para terminar esta segunda etapa de la restauración sobre el capital simbólico, todo esto va a favorecer en la provincia de Colombia una centralidad del culto de Chiquinquirá para el ejercicio apostólico de los dominicos en Colombia. Es muy interesante ver cómo en 1937 la provincia, los dominicos de Colombia tienen 98 miembros, de los cuales la mitad de ellos se encuentran en Chiquinquirá. En 1930
8, vuelvo al texto, los religiosos están distribuidos en 6 casas religiosas en Colombia, 3 de las cuales se encuentran en Boyacá, perdón, Chiquinquirá, Tunja y Villa de Leyva. Es decir, el 50% de las comunidades está ubicado en región boyacense, sabiendo que, que Villa de Leyva, por ejemplo, la iglesia se llama Iglesia Nuestra Señora del Rosario, y que un culto preferencial en Tunja también es a Nuestra Señora del Rosario. Por eso hay una capilla a Nuestra Señora del Rosario desde la época colonial. Fuera de dicha región, de la región boyacense, hay otras 3 comunidades, el convento de Bogotá y las 2 casas de Popayán y de Rubio en Venezuela. Bueno, de esta parte, con estas apreciaciones, termino esta segunda parte, señalando de nuevo que la mitad de la provincia estaba en Chiquinquirá y las entidades más importantes de la provincia residían en Chiquinquirá. El noviciado, el convento de estudios, la administración provincial y provincial vivía allá, la imprenta, colegios. Chiquinquirá era un centro de mucha acción para los dominicos. Y paso de esta manera a la tercera etapa, veo que el tiempo va avanzando, que va de 1940 a 1965. Esta es una etapa que me parece supremamente interesante y es la etapa en la que yo en realidad tengo mucho más experticia por el conocimiento de las fuentes. Y es una etapa muy interesante porque es una etapa en la que va a haber muchos cambios, no solamente en la provincia de los dominicos, sino en la que hay muchos cambios en el país. Eh, a partir de los años 30, después de la Gran Depresión, a partir de los años 30 se aumenta la migración de los campos hacia las ciudades. A partir de los años 30 se podría decir que empieza la urbanización del país. Eh, por muchos fenómenos, por temas de exportaciones, por el tema de la producción de café, por el tema de las violencias políticas. Esto no va a dejar indemne a la provincia de Colombia o a la provincia dominicana, porque toda esta centralidad de la que yo les he hablado, que se da en Chiquinquirá, va a verse disminuida. Y ya les iré contando cómo. En primer lugar, de esta tercera etapa de la restauración, se evidencia un traslado del centro gravitacional de la provincia. Como ya se señaló, Chiquinquirá es un lugar paradigmático para la orden dominicana en Colombia por el culto mariano que se desarrolla allí desde 1586. La constitución del lugar como epicentro de la devoción mariana en la región se realiza de manera progresiva y la gestión de su culto, así como la custodia y la promoción del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá, habían sido confiados ya a los dominicos desde 1636. De esta manera, estos religiosos se hacen los portadores no solo del lienzo, sino de la difusión de su mensaje y de su culto. Luego de la supresión de las órdenes en 1861, la parroquia de Chiquinquirá sirve de refugio para un pequeño grupo de frailes, quienes logran allí restablecer la vida dominicana, como ya les he hablado. Es tanta la centralidad de Chiquinquirá que Buenaventura García, uno de los promotores de la restauración, llama a la Virgen como proveedora de la provincia, proveedora desde el punto de vista financiero y material. Saturnino Gutiérrez le reconoce el haber sido auxilio para los frailes de todos los conventos, y Cornejo reúne a la comunidad a los pies de la Santísima Virgen de Chiquinquirá, eh, es una citación, para hacer lectura de las letras de restauración de la provincia en 1910. Luego de 1910, como ya les había dicho yo, se da la recuperación del culto, la promoción, la coronación de la Virgen, la elevación de la basílica, la elevación del templo al rango de basílica, perdón, y todo esto se va desarrollando con un gran impulso hasta la década de 1940. Sin embargo, a partir de esta década se empiezan a dar cambios. Y aquí vemos a 3 artífices de estos cambios. Ven ustedes a la izquierda, Enrique Higuera, en el centro Alberto Ariza y a la derecha Eliezer Arenas. Es un trío, diríamos un trío maravilla en el sentido de que son eh, promotores de grandes cambios en la historia dominicana del país.
Sobre todo Ariza va a buscar que la provincia salga de Chiquinquirá. Él va a buscar, siendo provincial a partir del año 1940, que se funden casas en San Cristóbal en Venezuela, en Bucaramanga y en Cúcuta. También hace gestiones para fundar casas en Barranquilla y en Medellín. Más adelante, Ariza también se encuentra como el principal promotor para la construcción de un nuevo convento en Bogotá, entre 1946 y 1953. Luego de dicho convento, se van a crear otras comunidades en Bogotá y en Cali en 1953. El ritmo de expansión de la provincia es bastante rápido bajo los gobiernos de Ariza, que como les dije empezaron en 1940, y luego se ralentizará hasta entrado el tercer milenio, lapso durante el cual se darán las fundaciones espaciadas de otro convento en Bogotá y de una fundación ya mencionada en Medellín y en Barranquilla. Para el final de los gobiernos de Ariza en 1957, la provincia tiene una cara distintísima a aquella del año en que él inició su mandato, me refiero a 1940. Desde este punto de vista cuantitativo, se evidencia un aumento significativo de comunidades no priorales, es decir, de pequeñas comunidades entre 3 y 5 frailes, mientras que el número de conventos permanece establecido en 3. En cuanto a la distribución de estas comunidades en el territorio nacional, los cambios son aún más visibles, pues se diversifican las zonas donde hace presencia la orden. Del total de comunidades, siguen existiendo las 3 en Boyacá, pero ahora hay 2 comunidades consolidadas en Boyacá, 2 en los Santanderes y una en el Valle del Cauca. Eso significa que a partir de los años 40, del 50% de comunidades que había en Boyacá, este porcentaje baja al 37.5%, favoreciendo fundaciones, sobre todo en Santander y en el Valle del Cauca. Pero Ariza, en esta década de los 40, en esta restauración del carisma, como lo decía en el título y cosa que no he mencionado mucho, Ariza para este periodo cuenta con una intervención de Francia, de los dominicos de la provincia de Lyon. Entre los años 45 y 49, es decir, en un periodo provincial, un mandato provincial, son provinciales en Colombia 2 franceses. Ellos van a dar mucho más impulso a la descentralización que quería hacer Ariza de la orden, descentralizarla de Boyacá me refiero. Ellos van a dar un impulso no solamente a esta descentralización, sino que también van a querer hacer una reforma de la vida religiosa en el país, de los dominicos me refiero. Es así como en el año 1948 estos dominicos franceses empiezan a tomar decisiones, incluso algunas un poco arbitrarias, para darle mayor impulso a la provincia. En un año construyen un colegio apostólico, que es la imagen que ustedes ven en la izquierda, ese es son los planos, fue construido en la realidad. Van a construir ese colegio, al tiempo que también van a favorecer la construcción del convento que ustedes ven a la derecha, que también fue construido casi en su totalidad y que será el convento máximo de Santo Domingo. Sin embargo, la intervención de estos dominicos de Lyon, de estos dominicos franceses, va a provocar también ciertas dificultades con la dirección de Ariza y con el proceso de restauración de la provincia. Como ya les dije, ha habido intervenciones de España, ha habido intervenciones romanas, ahora hay intervenciones francesas. Y estas intervenciones van a generar ciertas dificultades, ciertas tensiones y ciertas dialécticas. ¿Por qué? Porque estos dominicos vienen de Lyon, es una ciudad que en el momento es una ciudad de vanguardia, una ciudad muy avanzada, una ciudad con misioneros también en todo el mundo, y es una ciudad con muchas universidades. Estos dominicos de Lyon van a querer que los dominicos en Colombia sean eminentemente dominicos urbanos. Y esto va a ser un choque, porque Chiquinquirá es un pueblo. Chiquinquirá está en zona rural y la región de Boyacá es una región muy rural. Es decir, esta intervención de los dominicos franceses va a generar muchas dificultades porque ellos quieren implantar un ideal dominicano eminentemente urbano.
Recuerden ustedes que el siglo XIII la orden dominicana se funda en las ciudades y ellos dicen, ese es el verdadero carisma dominicano. Llegan a Colombia y ven que la orden es todavía muy rural. Quieren tomar decisiones, siendo provinciales ellos, para que la orden se vuelva más urbana que rural. Lo que en Colombia sería casi acabar todas las comunidades que existían hasta el momento, no solamente porque los conventos estuvieran en pueblos pequeños, sino porque también el país era muy rural en la época. También estos dominicos van a establecer una tensión entre lo intelectual y lo popular, porque van a querer que los dominicos colombianos sean profesores de universidades y publiquen en revistas. Los dominicos en Francia en la época publican muchas revistas con los jesuitas. Saben ustedes que la preparación al Concilio Vaticano II se hace en gran parte en Francia y mucha de esa preparación se hace con estas publicaciones teológicas, filosóficas en revistas. Entonces van a querer estos dominicos franceses en Colombia implantar este modus operandi dominicano, pero encuentran dificultades, porque esta no es la realidad del país. Y finalmente van a establecer una oposición entre el apostolado en parroquias y el apostolado universitario. Y aquí también van a chocar mucho, porque el apostolado dominicano era eminentemente parroquial o devocional, que era por ejemplo lo que se hacía en Chiquinquirá. Y esto no va a ser bien entendido por los dominicos de Lyon, porque ellos querían que los colombianos fueran profesores universitarios, como sucedía muy posiblemente en Francia. Todo esto va a generar muchas tensiones. Aquí tenemos estos dominicos de Lyon, el padre Blanchet, Nieli, Moreau y Perret, que son los que hacen presencia en Colombia. Los dos de la izquierda, Blanchet y Nieli, son los que son provinciales. Todo esto va a generar muchas tensiones, pero también va a generar, digamos, un cuestionamiento de lo que es el carisma dominicano. Y yo quiero ya empezar a concluir, porque veo que el tiempo corre bastante, empezar a concluir para decir que estos choques, estas tensiones que se generan ya entre franceses y colombianos, ya entre españoles y colombianos, ya entre italianos o romanos y colombianos, no son, no tienen que ser leídas necesariamente como eh, un ejercicio de colonización, como un ejercicio de subyugación de los colombianos. Ciertamente en la época hay un pensamiento religioso eurocéntrico, hay un pensamiento religioso eh, que gira en torno a Roma, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX. Es un pensamiento religioso, sobre todo intransigente, reaccionario en muchas ocasiones. Pero esto no significa que en Colombia no se realice, digamos, con cierta inteligencia también una adaptación y una asimilación y una recepción muy propia de lo que viene de estas influencias extranjeras. Un ejemplo interesante, y con esto quiero concluir, la provincia de Colombia no sufre estas intervenciones, sino que por los desarrollos propios de la historia los va recibiendo, los va adaptando. Y un ejemplo clarísimo es la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es coronada en 1919. Naturalmente, hay un movimiento, como ya les decía yo, de un movimiento reaccionario, de devoción mariana, precisamente que venía desde Europa. Naturalmente, también los dominicos quieren que este culto mariano que ellos tanto quieren se expanda cada vez más en Colombia. Es una devoción que tienen mucho en el corazón. Seguramente es un acto sincero el querer coronar a la Virgen como una reina del país. Sin embargo, esta devoción es instrumentalizada por las élites políticas del país porque recuerden ustedes que durante esta hegemonía conservadora, que es el marco que se da, como ya les decía yo, de esta coronación, em, se quiere establecer, estos líderes políticos quieren establecer la Virgen de Chinquera como un elemento de identidad del país. Es decir, se es colombiano si se cree en la Virgen María de Chiquinquirá y si se le hace el culto y la peregrinación. Y junto a esto, pues hay otros parámetros de colombianidad, como lo son el español, como lo son la tradición hispanista. Es decir, se establecen cánones sobre lo que es el colombiano. De cierta manera, los políticos quieren instrumentalizar a la Virgen para decir, esta Virgen venida de España, la fe católica y que habla español, esto es ser católico y esto es ser colombiano. Sin embargo, lo que se ve en las fuentes y lo que sobre todo se ve en las tradiciones devocionales de la gente
es que al santuario siguen yendo no solamente los que se sienten de tradición hispana, no solamente los que se sienten colombianos a partir de estos regímenes de colombianidad de los que les he hablado, sino que también lo curioso es que a la Virgen de Chiquinquirá le siguen peregrinando los que se sienten de tradición hispánica, los que se sienten de tradición indígena, los que se sienten de tradición mestiza. Y el culto de Chiquinquirá, con el tiempo, cuando uno va a mirar los registros sobre las fiestas del 9 de julio o del 26 de diciembre, el culto de Chiquinquirá sigue siendo mucho más multitudinario en diciembre, el 26 de diciembre, que es la fecha más antigua de la que se celebra la Virgen de Chiquinquirá. Es decir, que el culto del 9 de julio, este culto, digamos, patriótico, no logra imponerse. Y no logra imponerse precisamente en favor de un culto más antiguo, pero a la vez más ecuménico, si pudiéramos decirlo así, mucho más abierto, eh, mucho más inculturado, porque no es solamente una virgen, el culto del 26 de diciembre de la misma Virgen de Chiquinquirá no es el culto de la Virgen patriótica, no es el culto de la Virgen, de la Virgen hispánica, sino es el culto de la Virgen colombiana, colombiano queriendo decir esta mezcla de orígenes. Bueno, creo que voy a dejar por ahí, porque ya he hablado bastante. Me excuso si en algún momento pues, me confundí o simplemente no fui tan claro o di muchas vueltas en algunas cosas. Creo que es un tema muy vasto, como ustedes lo ven, es un tema que me apasiona muchísimo. Son temas que tienen muchas aristas y hubiera querido decirlas todas, pero me hubiera llevado pues toda la noche y la madrugada. Gracias, Cintia. Te devuelvo la palabra. Y buena suerte en tiempo de pandemia. Les dejo esta foto. Muchas gracias. ¿Y esa imagen última, de qué se trata, Juan? Recuerda que durante las grandes pestes en la Edad Media, pues esta era como una mascarilla, ¿no? Que utilizaban los médicos. Ah, Esta forma de como de un pico de un ave, y simplemente un dominico italiano, a propósito de esta pandemia que estamos viviendo, consiguió la máscara y se disfrazó y se tomó se disfrazó, no, se puso el hábito y se disfrazó sobre todo con esta máscara, eh, haciendo alusión a las pandemias medievales, ¿no? qué interesante, no la conocía. Mm. Pero es Bien, una foto reciente, es una foto del año pasado. muchas gracias, Juan, por tu presentación. Bueno, por permitirnos también hacer este recorrido de las etapas de la restauración de la provincia de Colombia y la intervención de distintos actores europeos que trabajan en esta restauración. Bueno, creo que lo último que desarrollaste respecto a la centralidad de la Virgen de Chiquinquirá, para los que no somos colombianos, explica muchas cosas que vemos por TV, por las redes, de lo que es este santuario, lo que significa, ¿no? En la colombianidad, el rol también del lugar de los dominicos en esas peregrinaciones y en esas fiestas que, según tengo entendido, son los únicos que pueden portar mover y llevar, ¿no? Ese cuadro enorme, Ujú. como que sería como un lugar bastante primacía en los aspectos tradicionales de la presencia, o sea, de lo que hace a la tradición colombiana, ¿no? Queda abierto el diálogo ahora para quienes quieran preguntar o hacer comentarios, algún pedido de ampliación eh, para Juan. No sé si alguien quiere tomar la palabra, basta que enciendan el micrófono y vamos dando la palabra. Sofía. Sí, yo creo, Juan, que es importante, siempre sucede cuando uno habla de la historia del propio país, que le parece que el resto de la gente pues comprende el proceso histórico o el contexto. Una de las cosas que me parecería interesante, esto a los colombianos que asisten pues no les parecerá nada, nada raro, pero sí para el resto, quizás explicar un poquito que a mediados, digamos, en la segunda mitad del 19, después de una guerra, se implementan una serie de medidas anticlericales y entre esas está la expulsión, la supresión de las órdenes religiosas, ¿no? Y hay una, o sea,
bueno, quizás tú puedas saber más, se expulsa a las comunidades religiosas, ¿verdad? Sí. Yo creo que si lo explicas a eso, se puede entender luego lo del regreso de los dominicos. No sé. Sí, sí, te agradezco mucho, Sofía. Sí, es verdad, me excuso por eso. En realidad sí, la restauración se da pues porque los dominicos, como los jesuitas, como todos los religiosos, por lo menos en el departamento de Cundinamarca, en la época, en el estado de Cundinamarca, en ese momento Colombia está dividida en estados, eh, pero los religiosos del estado de Cundinamarca, que es en el altiplano, son expulsados por un gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, eh, luego de un golpe que él da. Y es un periodo conocido en la historiografía colombiana como el Olimpo Radical, porque es un periodo de implementación de políticas liberales radicales. Ustedes saben, este siglo XIX es un siglo convulso por la emergencia de los estados nacionales y bueno, particularmente en América del Sur, pues luego de las independencias se dan pues todos estos conflictos en la formación de los estados nacionales. Para Tomás Cipriano de Mosquera y para su gobierno, pues era, digamos, una respuesta a las crisis económicas, sobre todo por el desangre de las arcas del Estado por causa de las guerras también, eh, expropiar a los religiosos que tenían muchísimas propiedades. Y es en este marco que se da esta expulsión y es con respecto a esta expulsión que se da luego la restauración. Sí. Yo tengo un texto, yo escribí un artículo sobre este proceso en Colombia particularmente y que fue publicado, es un texto que fue publicado en francés hace unos 2 o 3 años y que explica todo este movimiento del siglo XIX. Como tú también me decías, Sofía, en el correo, creo que William Elvis Plata también trabaja este tema del siglo XIX y creo yo que son lecturas bastante útiles. Yo tenía una pregunta, Juan. El proceso entonces de centralización del culto a Chiquinquirá es entonces a partir de principios del siglo XX, no antes. ¿Cómo fue en el periodo colonial o anteriormente? ¿La fuerza de la centralidad de la devoción mariana a Chiquinquirá es siglo XX o se da también en tradición periodo colonial? Lo que pasa es que Colombia es un país, un historiador ha llamado a Colombia el país de las regiones, ¿no? Porque cada región, digamos, tiene mucha autonomía, las regiones tienen mucha autonomía. Muchas regiones tienen autonomía comercialmente hablando, económicamente hablando, y el tema religioso no es indiferente a estas autonomías, ¿sí? Digamos que la Virgen de Chiquinquirá, desde la época colonial, sí alcanzó mucha fuerza en el altiplano, en las fronteras con Venezuela, digamos que atravesando de cierta manera en una franja transversal. De hecho, hoy en día hay un santuario de Chiquinquirá en Maracaibo, y eso bajó hasta eh, el Cauca y por ahí llegó hasta el Ecuador incluso. Fue un culto que se fue expandiendo mucho, pero a la vez también se iban expandiendo muchos otros cultos, ¿sí? Como por ejemplo el de la Virgen del Carmen, que pues, llegaba con los carmelitas, cada congregación llegaba con su Virgen y con su devoción. Em, lo que pasa es que, claro, en el siglo XX, pues se da, con la hegemonía conservadora, se da, sobre todo en los primeros 30 años del siglo XX, se da un impulso grande a lo que es la unificación nacional. Y esta unificación se da en varios aspectos. Por ejemplo, en esos primeros 30 años es cuando se da la unificación de una policía nacional, es cuando se da la unificación de la moneda, es cuando se da la unificación también, por ejemplo, de los comercios del café. Saben ustedes que el café es un producto central en Colombia. Y entonces, junto a toda esta unificación, son intentos, ¿no? Esto no es decidirlo y se hace ya, sino que
Junto a esta unificación se va favoreciendo también una centralización del gobierno, lo que desfavorece las autonomías regionales. Ahora bien, si se centralizan muchas cosas, comerciales, económicamente hablando, militarmente hablando, también la primera escuela militar se crea en esos primeros 30 años, pues también hay que unificar la religión. Colombia es un país católico, mayoritariamente católico, pero digamos que hay que establecer símbolos. Y uno de los símbolos que va a servir, digamos, políticamente hablando, pues es la Virgen Chiquinquireña. ¿Por qué? Porque ya bueno, hay que decirlo, en el siglo XVII la Virgen de Chiquinquirá había sido declarada patrona del nuevo reino de Granada. Eso es otra cosa interesante, que no es lo mismo ser patrona que ser reina. La Virgen de Chiquinquirá en el siglo XIX, en 1829, es declarada patrona de Colombia, es decir, 10 años después de la independencia, en el siglo XIX, ya es patrona, otra vez. En el siglo XVII ya lo era también, pero del nuevo reino de Granada, ¿no? Son entidades distintas. Colombia, un país ya independizado, en 1829, recibe a la Virgen como patrona. En 1919 es reina. Y recuerden ustedes que el tema de que se tenga una corona, de que haya un reinado, la reina pues significa precisamente la jefa del pueblo. Si en Colombia ya no había un monarca español, el soberano español ya no gobernaba en Colombia, ya no tenía sus influencias en Colombia, ahora tenemos que tener un rey, una reina, y no va a ser el presidente de la república, porque hay un modelo republicano, pero va a ser una reina religiosa. Y es la Virgen, y junto a hay este interés porque el culto de la Virgen se expanda. Antes de la coronación hay peregrinaciones, hay vírgenes peregrinas, se recogen dineros para crearle la corona en oro, una corona lindísima de hecho. Pero hoy en día podemos ver que es un culto muy expandido, pero también hoy en día se puede ver, sobre todo a partir de los años 50, se evidencia que las dinámicas urbanas del país van a cambiar, no van a permitir, digamos, el monopolio de la Virgen Chiquinquireña. ¿Por qué? Porque es que la Virgen Chiquinquireña se vinculaba sobre todo con las gentes en los campos, con el mundo rural. Cuando se generan estas masas migratorias hacia las ciudades, eh, la gente ya no tiene, las grandes masas de migrantes no tienen la preocupación de que les crezca el cultivo, ni de vender la cosecha, sino que la gran preocupación muchas veces es que los protejan de la violencia o que encuentren un trabajo. Y por ejemplo, en Bogotá en los años 50 se da una proliferación de símbolos religiosos, como el Señor Caído de Monserrate, que es un señor caído que sufre como tantas personas que sufren en Bogotá. O como el niño Jesús del 20 de julio, que es un niño inocente, que es un niño sencillo, que está en un barrio pobre. Hay mucha gente que se va a ver ahora identificado más con el niño Jesús, porque es pobre como ellos son pobres. Los años 50 significa una proliferación, digamos, de símbolos religiosos sí, que van a impedir, digamos, este monopolio, yo lo llamo así, del culto chiquinquireño. No, bien interesante porque, bueno, conocemos quizás mucho más cómo se va construyendo el culto de la Guadalupe en México y que permanece en el tiempo y que es un factor homogeneizante y unificante del reino de Nueva España, o lo que vamos a hacer, a ver en Perú, en el reino del Perú con Rosa de Lima, no ya una virgen, sino una santa criolla, y todos los estudios que hay sobre el uso político, el uso ideológico de estas imágenes religiosas, en el caso de México y Perú. Pero claro, como mucho más antiguo esta utilización, por lo que Sí. escucho sobre lo que es la devoción en Chiquinquirá, que de hecho, bueno, es muy interesante también esta declaración de reina de Colombia después, con motivo de las fiestas del centenario de la independencia, que se va a dar prácticamente en varios países de América Latina, una como reubicación de estas devociones católicas en un contexto donde ya los gobiernos liberales de los primeros estados nacionales de fines del XIX
tienen una política de mucha más amistad y de mucha más utilización también de la Iglesia Católica como factor de unidad política, ¿no? Sí. Bueno, en el caso argentino también vemos cómo los frailes y sacerdotes que participaron en la Declaración de Independencia de principios del siglo XIX, en las pinturas de la segunda mitad del XIX prácticamente desaparecen y son todos civiles los que están en los cuadros, pero cuando se hacen las pinturas del centenario de la independencia vuelven a aparecer los frailes como protagonistas o los sacerdotes como protagonistas del Estado, de la construcción del Estado-Nación, ¿no? O sea, como estas distintas lecturas y procesos hacen que los personajes estén o desaparezcan de las pinturas y que las vírgenes tengan lugar importante o no como patronas o reinas, ¿no? Es bien interesante esto que estás tomando, cómo podríamos hacer ejercicios de lectura comparada, cómo se han dado estos procesos en otros puntos del continente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es interesante ver cómo, digamos, hay esta alianza entre estados nacionales e iglesia. Yo he utilizado la expresión instrumentalización de la devoción o instrumentalización de la Virgen o de la religión. No quiero con ello, digamos, de cierta manera victimizar ni a la devoción, ni a la Virgen, ni a la iglesia, no. Porque de hecho, pues también la iglesia encontró en el Estado un aliado grande, ¿no? Eh, bueno, sobre esto hay muchos estudios que pueden ser útiles. Sí. Susana, ¿tenías encendido el micrófono, Susana? Sí, lo encendí, pero estaba esperando que terminaran esta muy, muy interesante intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Realmente me gustó mucho tu presentación. Además, aunque tú decías que no, fue clarísima. Se ve que tú ya tienes todo el pensamiento cartesiano en tu cabeza. No, realmente muy, muy clara. Yo recuerdo, mi comentario tiene que ver, y mi consulta, con la presencia de los dominicos franceses. Yo creo que te escribí en algún momento y me volvió a olvidar el nombre, Cintia y algunas, Alicia, algunas otras que estuvimos en aquel congreso en Bogotá, internacional de la red de la orden dominicana, hubo al final una muy buena exposición, para mí muy reveladora, ¿no? Una muy buena exposición sobre esta etapa, de alguna manera, de la orden y el rol que tuvieron estos dominicos de Lyon en Colombia. Y el año pasado yo expuse aquí sobre los dominicos franceses en Uruguay, y ahí vienen mis comentarios. A ver, nosotros estamos hablando de dos realidades completamente diferentes, ¿no? Porque como tú muy, muy bien dijiste, bueno, por un lado Colombia es un país de raíces católicas muy fuertes, y el Uruguay un país muy laico. En Colombia, la Orden Dominicana, aunque tuvo sus tambaleos, tiene una larga tradición colonial. En el Uruguay no es así, apenas algún fraile venía desde Buenos Aires, y recién en la década de 1930 llegan algunos frailes, se crean dos comunidades desde la provincia de Aragón. Y por otra parte, Colombia, como también tú dijiste muy bien, es un país, era un país, vamos a decir, a mediados del siglo XX, un país eminentemente rural. El Uruguay, históricamente, hasta por sus actividades económicas, ha sido un país con muy poca gente en el campo, ¿no? Bueno, ahora, si yo no me equivoco, tú explicaste que los dominicos de Lyon estuvieron entre el 45 y el 49 solamente, o un periodo más largo. Un periodo más largo, entre el 45 y el 49 fueron provinciales. Bien. ¿Y hasta cuándo se quedaron? Ellos estuvieron entre el 38 y el 49 en realidad. Muy bien. Llegan escaladamente, entre el 38 y el 45 hay solo uno, y entre el 45 y el 49 va a haber 4.
Bien, ahora, ¿el padre Moreau no se quedó más tiempo? No, sí, el padre Moreau se quedó hasta el 50. Pero el padre Moreau, ¿por qué yo digo que se quedan hasta el 49? Porque del 49 al 50 él queda muy al margen de la vida de la provincia y él se dedica a ser capellán del Liceo Pasteur de Bogotá, el liceo francés. Y luego de ahí se va para Chile. Entiendo, perfecto. El asunto es que ustedes tienen esa presencia de la provincia de Lyon entre el 30 y el 49, y lo que se da en Uruguay es la creación de una comunidad entre el 53 y el 70 de frailes de la provincia de Toulouse, Ujú. que tienen una historia muy interesante. Pero sin entrar en esos detalles, al escuchar tu exposición, yo em, encuentro em, muchas similitudes en, en la actitud de estos frailes franceses que también, digamos, intentamos comprender, ¿no? Dado de Ujú, dónde venían ellos, ujú, sus raíces, etc. Pero el primer detalle es que tanto los tuyos como los míos, parece como que difícilmente estudian y analizan la sociedad a la que llegan, ¿no? Es decir, ellos llegan a un lugar y piensan que todo el mundo va a pensar como ellos, ¿no? sí, Yo no sé si esto es, yo creo que es más que francés en general, ¿no? Porque ujú, evidentemente, claro, eh, yo me eduqué con dominicas francesas y las quiero muchísimo, ujú. pero a Alpis. los frailes más de una vez le hubiese tirado un misil en un archivo. Sí, sí, sí. Em, Sobre todo, además, leyendo en Toulouse los informes que ellos enviaban, ahí uno ve claramente que hay algunos que tienen una sutileza, ¿no? Una calidad humana para intentar comprender, pero hay otros, y yo creo que ustedes no agarran esa época, los que llegan sobre todo a partir del 60 con mucha renovación en Francia, vienen como a llevarse el mundo por delante, ¿no? Y eso a veces es un poquito crispante. Y, por ejemplo, tú, toda la historia relacionada con la Virgen de Chiquinquirá y estos frailes. Y en Uruguay lo que sucede es que es continua la crítica, ¿no? Y la crispación. El padre Morelli dice por los 60 que todas las tradiciones españolas e italianas que había en el Río de la Plata y claramente en Uruguay son supremamente irritantes para cualquier francés. Es totalmente comprensible, pero lo que uno piensa es, pero estos buenos frailes pensaban que llegaban a la nada. No, tenían que llegar a un lugar y tenían que comprender lo que tenían alrededor. Em, Otro dato interesante es, ¿Me a permites ver, una sí, pequeña? sí, dale, dale. Sí, en realidad, a manera de anécdota, cuando el padre Blanchet, que es uno de los que viene en el año 38 a Colombia, cuando el padre Blanchet viene, a él le hacen una despedida en su convento aquí en Francia. Y en la despedida, bueno, ustedes saben que en los conventos, cuando hay ocasiones así especiales, llega alguien, se va alguien, o una fecha especial, digamos que hay actos culturales. En esta ocasión le hicieron un acto cultural de despedida y luego hicieron un compartir y un vino seguramente, o quién sabe qué sería. El caso es que los frailes que estaban encargados de hacer el servicio estaban disfrazados de indígenas, haciéndole entender a Blanchet que él estaba siendo enviado a una tierra de indígenas. No es el único testimonio que encontramos en este sentido. Cuando el padre Moreau le escribe al padre Lebré, famoso padre Lebré de Economía y Humanismo, le escribe que están evangelizando en medio de indígenas. Mm, y también hay un álbum de fotografías del padre Perret, que también está en Colombia, y toma una foto de unos campesinos del sur de Bogotá. Ya están, hay un mercado popular, gente del altiplano que tiene cachetes colorados y que tienen algunos trazos indígenas. Y el comentario que le hace a la foto es, no somos indígenas, y lo pone entre signos de interrogación. Em,
Entonces, ellos sí se preguntan, se preguntan mucho sobre esta realidad indígena y sobre esta realidad para ellos subdesarrollada. En el momento no se hablaba de subdesarrollo, pero... Y yo te recomiendo en ese sentido, hay dos libros, uno de Denis Rolland, que se llama El fracaso cultural francés, algo así, Denis Rolland, y él analiza, digamos, la decadencia de la política cultural francesa en América Latina en la primera mitad del siglo XX. Entonces es concretamente lo que estamos discutiendo. Y él analiza cómo, no solo en Colombia, bueno, de hecho, Colombia hay muy poca influencia francesa, a decir verdad, más sobre todo en Argentina, en Uruguay, Brasil, México. Y él analiza cómo en la época los franceses, no solo los religiosos, todos se sienten herederos de las luces, del siglo de las luces, de la civilización. Ellos se sienten portadores de la civilización. Y los franceses a donde van, van a civilizar. Y en el caso de los religiosos, van a aportar la evangelización como puerta de la civilización. Entonces, digamos que es un complejo de superioridad francesa en la época que no va a decaer, sino hasta luego de pasada la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 50, incluso un poco más tarde. ¿Por qué? Porque con la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial, digamos que, como decimos en Colombia, se les bajan los humos. Pero sí diplomáticamente es una estrategia cultural para influenciar culturalmente estos países latinoamericanos. Digamos, esto es muy normal en la época y por eso tienen este sentimiento de que son superiores. No, yo en realidad la primera vez que vi comentarios así me sentí un poco chocado, pero luego cuando miramos el contexto un poco más, con un poco más de distancia, vemos que hay, digamos, estaba explicado en la época. Entonces, te recomiendo ese libro de Denis Rolland y de Gilles Mathieu. Gilles Mathieu. Yo te enviaré más tarde las referencias bibliográficas al correo electrónico Te para agradezco. ser más Pero preciso. el de Gilles Mathieu es otro libro. Es otro libro, sí. Tú mandame esos datos porque me interesan mucho. Ahora, lo que yo quiero destacar es que los que llegaron a Uruguay llegaron en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ya, digamos, pero también muy influidos por las renovaciones teológicas en Francia, ¿no? Y entonces, claro, encuentran que la iglesia uruguaya era como muy tradicional para lo que ellos estaban pensando. Y ahora, y otra coincidencia es, y es muy dominicana y muy comprensible, es el gran interés, ¿no es cierto?, por entrar a trabajar en la pastoral universitaria y un cierto, o no tan clarísimo, desprecio por la religiosidad popular, ¿no? En Montevideo hubo un episodio que volaron los techos porque en una homilía, había una misa para los franceses que se daba en la capilla de las hermanas francesas dominicas los domingos de mañana. Y este buen padre Morelli, que era muy especial, ¿no? Muy brillante, pero era muy especial, había estado preso en el campo de Dachau, entonces tenía algunas inestabilidades emocionales. Sí. Pero entonces lo que dijo fue algo así como, yo no sé si lo conté acá, que los dominicos no promocionaban la devoción al Sagrado Corazón porque era lo mismo que la devoción al Sagrado Hígado o a la Sagrada Pierna. Lo cual provocó una serie, el cardenal tuvo que intervenir, hubo toda una investigación, bueno, impresionante, lo querían matar, pero claro, es incomprensible que a este hombre se le ocurriera, en medio de una cultura española e italiana, decir una cosa semejante, ¿no es cierto? Pero eso es lo que pasaba un poco de forma continua, pero realmente yo estoy de acuerdo contigo. Los aportes que ellos realizaron son enormes, pero les cuesta muchísimo comprender a dónde están llegando. Sí, absolutamente. Bueno, está bien. Muchas gracias y te agradezco mucho los libros. Un libro que te va a mostrar cuál es la idea que tienen los franceses en la época, escrito en la época, es este famoso André Siegfried, que era miembro de la Academia Francesa, y él escribe un libro que se llama América Latina, en 1934. Y él escribe, pues, todo esto que estamos comentando lo escribe él, ¿no? Sobre todas esas percepciones.
A ver, hay otro detalle que también hay que tener siempre en cuenta. Cuando nosotros estamos leyendo cartas y materiales que ellos no escribían ni las leían a los latinoamericanos, ¿no es cierto? Eso iba para su provincial o para otro No, pero francés. sabes que los colombianos, por ejemplo, hay un libro colectivo de Santiago Castro Gómez, de nuevo, que ya había citado, y él habla de cómo en los años 20, y yo en los archivos que encontré también, hay colombianos que se reconocen, sí, somos un país joven, está metido en la mente, está pues muy, muy aceptado. Somos un país joven, un país que nos comportamos todavía como niños, no creamos la guerra sino la guerrilla, no creamos literatura sino que la imitamos. Somos un país inmaduro, un país niño, porque miran a Francia como un país adulto, grande. A ver, yo creo que No todos, no todos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el siglo XIX, con el tema de la restauración en Francia y el imperio con Napoleón I y luego con Napoleón III, hay líderes políticos en Latinoamérica que se dicen, nosotros sí supimos guardar la herencia republicana que los franceses, creadores de ese modelo republicano, así lo dicen, no supieron guardar, porque mire que volvieron a una monarquía y luego a un imperio, mientras que nosotros sí hemos sabido guardar este tesoro republicano. Sí. Pero aparte de eso, y yo con toda humildad, a ver, la cultura colombiana era de una fortaleza enorme. Y de hecho, me refiero a las élites intelectuales. Los grupos de colombianos en París estuvieron detrás de la creación del término América Latina, ¿no es cierto? Y además de todo eso, bueno, Enrique Sureña, que es un libro viejo, pero a mí me sirve, llama a Bogotá la Atenas de América Latina, ¿no? Entonces, no es que están llegando a cualquier lugar. Por otra parte, cuando estos llegan a Montevideo en 1953, la situación es completamente distinta, porque Uruguay está con el ego así, agrandado, como yo siempre digo, estabilidad democrática, prosperidad económica, paz social, y además habíamos ganado en Maracaná. En el año 1950 le sube el ego a los uruguayos de un modo impresionante. Ya a partir de ahí no me pidan nada. Entonces, vienen estos franceses a encontrar todo mal y es terrible, es muy complicado. Bueno, pero muchísimas gracias, Juan, y espero tus libros. Muchas gracias. Marta Díaz, ¿querías decir algo, Marta? Tienes que activar el micrófono. Yo creo que se pasó el momento, pero de todas maneras vale. Es que le quería comentar a Juan que esa situación de la influencia francesa y de que los dominicos que llegaron aquí tuvieron mucha influencia, pero hoy en día eso no se siente. Yo creo que todo lo que sucedió después del año 50 tal vez hasta ahora, la situación de la universidad, porque yo fui profesora durante 30 años, no se siente que haya un espíritu francés dentro de la Universidad de Santo Tomás. Entonces quería comentar esa situación. Sí, ¿A qué claro, se debe? Sí, perdón. No, ¿a qué se debe que la Universidad de Santo Tomás, después de tener un auge tan grande con los dominicos franceses, españoles, hoy en día ella no tenga tanto protagonismo en la vida de Colombia? El protagonismo lo tienen más las universidades como la Javeriana, de los jesuitas, la Universidad de los Andes, pero tal vez la Universidad de Santo Tomás como que se ha marginado un poco de la vida pública de Colombia. Entonces, ¿tú qué opinas de esa situación? Gracias, Marta. Bueno, en realidad no tengo ninguna opinión sobre la situación actual de la universidad.
pero prefiero responder la primera parte de la pregunta sobre, sobre por qué no se siente como tal vez la herencia francesa en la universidad. Digamos que la restauración de la universidad se da luego de que se van los dominicos de Francia, luego de que se van los dominicos franceses de Colombia. Eh, y la restauración de la universidad sí es fruto, es decir, sí tiene influencias francesas, pero no solamente francesas, sino que va a tener influencias de la tradición de la orden en Colombia, porque restaurar la tomística, restaurar la Santo Tomás, restaurar la tomística, es decir, esta institución que existía del siglo XVI. Y fíjate que hay una carga, digamos, local muy fuerte. También va a haber influencias españolas, por todos los españoles que están ahí, que vienen a colaborar en los años tal vez 60. Están también influencias francesas, sobre todo en lo que tiene que ver con la concepción de las humanidades. A mí me parece que sí hay una influencia francesa en la concepción de las humanidades, porque por medio de los franceses sí llega indirectamente la concepción de una institución dominicana, no al estilo de los estudium medievales, donde se enseña teología y filosofía exclusivamente, sino que es un centro donde se pueden enseñar otras ciencias, otras disciplinas, dialogando con la teología y con la filosofía. Que esto sí es, recuerden ustedes, no sé si están al tanto, es el debate, por ejemplo, de inicios del siglo XX en Europa sobre el neotomismo. ¿Cómo hay que estudiar a Santo Tomás? A Santo Tomás hay una corriente de teólogos que dicen a Santo Tomás estudiamos solo lo que él escribió. Hay otros que dicen a Santo Tomás lo estudiamos en sus comentadores, en los que lo han comentado en estos 7 siglos. Y hay otros que dicen no, a Santo Tomás lo estudiamos estudiando lo que él estudió. Entonces fíjense que hay 3 maneras distintas de estudiar a Santo Tomás y que a la larga son 3 maneras, digamos, de posicionarse teológicamente de cara a la realidad. Me parece que la apuesta que se hace con la fundación es un poco, pudo haber tenido una influencia francesa. Esto lo trabaja un historiador que se llama Sigifredo Tobar, de una manera muy breve lo trabaja él en un libro sobre la historia de la universidad, en la que precisamente se habla de esto, ¿no? En la que se señala como el padre Ariza, del que les hablé, quería restaurar una universidad de estilo Studium Generale medieval. Mientras que la idea que termina prevaleciendo es precisamente donde se enseñara, filosofía y teología, digamos de una manera muy escolástica, el método, mientras que el modelo que va a prevalecer con la restauración en 1965 de la universidad es un modelo que no se posiciona, que no posiciona ni la filosofía y la teología como las maestras de las ciencias, sino como las interlocutoras de otras ciencias. Y es por eso que desde el 65 hay facultades, no sé, contaduría, sociología ya está en el 65, economía, son ciencias que se dicen, digamos, por lo menos no son ciencias sagradas. Creo yo que por ahí se puede empezar a buscar, digamos, esa herencia francesa en esa restauración. Gracias, Juan. Muy ilustrativa la respuesta. Muy, muy amable. Con gusto, Marta. Quizás otra pregunta, Juan, respecto a la recepción de la tradición francesa en Colombia. Vos decías la tensión o la oposición entre vida universitaria y parroquias, mundo urbano y mundo rural. ¿Cómo le explicarías un poco más a eso? Me ha parecido muy interesante. Sí, lo que pasa es que, bueno, los dominicos de Lyon, bueno, pequeño recorderis o pequeña anotación, en el siglo XIX los dominicos en el mundo, bueno, los dominicos en Europa sufren una crisis muy grande. Pues, la emergencia de los estados nacionales en muchas partes se realiza a costa de las comunidades religiosas. En Europa sucede, en Francia sucede, con la Revolución Francesa recuerden que se suprimen las órdenes religiosas. Entonces, la orden se restaura en Francia en 1850
Y digamos que una de las características de esta restauración en 3 provincias, provincia de París, de Francia en la época se llamaba, provincia de Lyon y provincia de Toulouse, una de las características que es normal es de restablecer conventos, digamos, muy, muy sólidos, precisamente para que los frailes sean sólidos también. Es decir, si el convento es sólido, ¿qué significa un convento sólido? Significa un convento de 15, 20, 30 frailes, donde se respeta mucho los horarios litúrgicos, donde se respeta mucho el tema del estudio y donde se respeta mucho, digamos, el tema de la autoridad del superior. Entonces, digamos que esta es la idea que tienen estos dominicos, que los conventos son conventos grandes, que hay apostolados tradicionales, como lo son la predicación en cátedras, cátedras universitarias y cátedras de iglesias, y la publicación de revistas, y bueno. Entonces, estos dominicos de Lyon llegan a Colombia y dicen que el modelo auténtico de vida dominicana es el modelo que prevalece en las grandes comunidades. Y el problema es que en Colombia la mayoría de comunidades son pequeñas comunidades. Es decir, los conventos grandes, de pronto, Chiquinquirá es un convento que tiene 50 frailes en la época, en los años 50, 40. ¿Por qué? Porque tiene el noviciado, porque tiene el convento de estudios, es un convento gigante. Pero el resto son comunidades pequeñas que atendían parroquias, o que atendían misiones, o que atendían, pero eran comunidades pequeñas. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que entre más pequeña una comunidad, pues los frailes, digamos, tienen que trabajar más para poder sostenerse, como en cualquier familia. Entonces, como tienen que trabajar más, pues respetan menos, por ejemplo, los horarios de liturgia. Pues respetan menos, por ejemplo, el tema del estudio. Esto es una crítica muy grande que hacen los dominicos de León en la época. Ellos dicen, pero estos frailes, por ejemplo, se la pasan trabajando, celebrando misas, se la pasan en capellanías, se la pasan en otras cosas, pero el tema del estudio lo tienen descuidado. Entonces ellos dicen, una de las causas, ¿cuál es? Es que tienen muchas comunidades chiquitas, de 3, 4, 5 frailes, cuando idealmente un convento, y eso las constituciones de la época lo dicen, un convento prioritariamente, ojalá sea un convento numeroso. Las constituciones de la época dicen que los conventos deben ser pocos y numerosos, y no muchos y poco numerosos. Entonces ellos empiezan a, digamos, es fácil establecer una oposición, dicen pues el problema es ese, que aquí hay varias comunidades y todas pequeñitas, lo que tenemos que hacer es reunir a todos estos frailecitos en una misma comunidad, con eso armamos, así sea solo una comunidad, pero que sea sólida, en la que los frailes trabajen, pero aparte del trabajo tengan tiempo para estudiar, tengan tiempo para rezar. Y pues por eso se establece la oposición entre lo urbano y lo rural, porque las comunidades pequeñas están en pueblos pequeños o en el campo casi. Se establece la oposición entre lo devocional y lo popular y lo intelectual. Por otra razón muy sencilla, porque también la mayoría de lugares donde están los conventos no hay universidades. En Colombia, pues el desarrollo de las universidades también, pues, no es lo mismo que lo que existía en Francia en la época. Sí, y son estas dialécticas entre urbano, rural, intelectual, popular, observante y apostólico. Ese sí es mucho más, digamos, mi tema de investigación, porque precisamente por esta concepción es que estos dominicos de León, cuando son provinciales, durante estos 4 años, ellos quieren hacer realmente un proyecto de reforma de la provincia y la quieren volver patas arriba en el sentido de que la quieren transformar totalmente. No, interesante porque son oposiciones o tensiones que se siguen dando, ¿no? O sea, que también atraviesan el siglo XXI, una comprensión más monástica, más litúrgica, más de Sí. vida interna y conventual, en oposición con una comprensión de una vida dominicana más mezclada entre la gente en las ciudades, ¿no? Sí. Lo que hay que entender es que, digamos, en América Latina, la orden, pues, se transformó un poco su ADN, digámoslo así, de manera válida y respetable. ¿Por qué? Porque los dominicos que llegan en el siglo XVI son misioneros.
y viven en parroquias, en doctrinas. Entonces, la vida dominicana en América Latina de estos evangelizadores no es la vida dominicana de los dominicos de la Edad Media que están en universidades en grandes ciudades, ¿no? Están evangelizando y se adaptan. Entonces, así se va transformando la vida dominicana en Latinoamérica. Muy interesante. Mm. Bien, ¿alguna pregunta o comentario más? Parece que allá, hermana Fanny. La hermana Fanny. Ahí está. Hola, Sí, bueno, yo soy Gema, María Gema, como dominica colombiana y como novata en este tema de historia. Quiero agradecerte, Juan Francisco, este estudio apasionante verdaderamente sobre esta época de nuestra historia de país y particularmente dominicano. Es como lo siento como una ventana que se abre, que arroja una gran luz sobre una época de la cual nosotros popularmente solo conocemos nombres, datos, pero que no tenemos una lectura sistemática de esta época. Y para nosotras, particularmente como congregación autóctona colombiana y nacida en esta época, pues es una maravilla porque nos permite ubicar, contextualizar, empezar a leer nuestra historia congregacional y verla en ese marco mucho más amplio, con muchos valores que a la vez explican nuestro ser. Creo que esto es más que suficiente para agradecértelo porque es valiosísimo para empezar ese trabajo que esperamos, en el cual tú nos ayudes y nos guíes. Luego también para todas las participantes, pues mi agradecimiento por su presencia, porque el tema es colombiano y entonces sus preguntas han enriquecido y valorizan muchísimo ese ser nuestro, como que también nos abre luces sobre lo que somos, ¿no? A veces nos encerramos en esta Colombia dolorida y no vemos más allá de sus llagas. Yo creo que ese interés suyo está diciendo muchísimo para este momento mismo histórico de Colombia. Particularmente quiero agradecerte, Cintia, pues lo que dijiste al comienzo, unas palabras que revelan toda esa dinámica, todo ese interés de corazón que tienes de integrar nuestra familia dominicana y latinoamericana particularmente, pero obviamente con esto que no queremos cortar, sino que ya es global, ¿no? Como lo sentimos también ya en la exposición de Fray, pues es que no podemos separarnos porque siempre hemos estado interrelacionados. Entonces, pero tú tienes ese impulso de integrarnos, de sentirnos familia dominicana, pienso mucho de recobrar esa identidad, es decir, de lograr vernos en el hoy con nuestra propia identidad desde esta vena de la historia, en la cual pues realmente nosotros quizás no somos tan apasionados. Y entonces espero pues que estos diálogos también, como lo decías, o alguna otra de las participantes lo decía, pues sea una motivación para que entremos más en esta dinámica, porque sin la historia pues no tenemos raíces y sin raíces no podemos ser un árbol fructuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gema. Bueno, también en el chat ha habido otras expresiones. Marisol dice, gracias Juan Francisco por tu exposición, en la cual están inmersos la tenacidad, la vida intelectual y la enorme influencia de la comunidad dominicana en nuestra historia, en la independencia y en todo lo importante, ¿no? El desarrollo de la devoción mariana, bueno, agradecimiento de Esteban que se tuvo que retirar, y en general, bueno, hay uno que habla que es una buena promesa para la provincia San Luis de Beltrán de Colombia. Bueno, alientos a tu investigación para que sigas bueno, avanzando y compartiendo los frutos de lo que vas descubriendo, ¿no? Bueno, si no hay algún otro comentario, dar las gracias a todos por la participación, por estar.
Generalmente estos conversatorios duran 1 hora, hora y media, ya estamos en casi las 2 horas, así que es un tiempo prudencial. Decirles que el próximo mes, el primer martes del mes de julio, va a compartir su investigación Ivette Arias. Ivette Arias es una limeña de Perú, que ha hecho su doctorado en la UNAM en México, y actualmente reside en Perú. Ella nos va a hablar también sobre cómo se va construyendo la santidad y la identidad peruana en torno a la devoción a esta figura de Rosa de Lima, que también declarada patrona de la independencia en el Río de la Plata, y que tiene una expansión americana, una influencia también en estos procesos de identificación religiosa y ciudadana, ¿no? De estos nuevos estados que se crean en América. Ivette Arias nos va a compartir el primer martes de julio. Y el primer martes de agosto vamos a escuchar a Alicia Frasquina, que va a trabajar sobre la escritura monástica en los conventos de Buenos Aires. Y bueno, y ahí vamos a seguir invitándolos el primer martes de cada mes para seguir compartiendo, conociendo estas dimensiones de la historia de la Orden Dominicana en América. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco. Mucho aliento en lo que te queda todavía de trabajo intelectual en París. Y bueno, te esperamos también en los próximos conversatorios, y a todos les decimos que sigan invitando a quienes les interese y puedan seguir acompañándonos en este camino de estudio que venimos haciendo. Muchísimas gracias. Cintia, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. A la próxima. Gracias, Juan. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias, lo mismo.